Verdades del reino. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? Ese es el tema de hoy, mis amados. Vamos a abrir la palabra de Dios allá en el libro de Génesis 6, en versículo 1. Vamos a leer allí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Oiga, ¿qué hay de malo que un ser humano tome una mujer escogiendo para sí? Eso siempre se ha hecho y yo escogí la mía. Entonces eso no es un pecado, escoger a una mujer. Entonces aquí en este pasaje se ha confundido mucho. Por lo menos se ha dicho que los hijos de Dios eran los hijos de Set. Oiga, pero qué raro que de la unión de un humano con otro humano nazca un gigante. Eso está como raro, ¿cierto? Tanto tiempo y no había nacido un gigante, uniéndose los hijos, los hombres con los hombres, pues. Entonces eso está como medio raro ahí. Ahora, hay unos que dicen que esos eran los nobles, los hombres que tenían una intimidad con Dios. Ajá, y si eran tan santos, ¿por qué agarraron hija de los hombres para casarse, güey? Entonces ese argumento también queda descartado. Es más, si nosotros analizamos todo el Antiguo Testamento, a las únicas personas o a los únicos seres que se les llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento son a los ángeles. Usted puede leerse todo el Antiguo Testamento y no va a encontrar una mención a un ser humano llamándolo hijo de Dios. No, señor. Al único que se le llamó hijo de Dios fue a Adán. El único. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ir descartando esa posibilidad. En todo el Antiguo Testamento, siempre que se hace mención a hijos de Dios o los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Yo he retado a muchos teólogos, estudiosos, historiadores, universitarios, teólogos, que me busquen una mención en el Antiguo Testamento donde se esté citando esa mención a un ser humano. Todas las menciones a hijos de Dios en el Antiguo Testamento son hechas a los ángeles. Así que vamos para allá. Job 1. Vamos a leer en Job para que ustedes vayan analizando, mis amados. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. ¿Quiénes fueron a presentarse delante de Jehová? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran estos hijos de Dios? Los ángeles, porque los hijos de Dios para esa fecha no tenían acceso al lugar, al trono divino de Dios. Entonces, mis amados, dice el 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino Satanás. Otra mención a los ángeles como hijo de Dios. 38 de Job, en el mismo Job. 38:7, mire lo que dice. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Aquí está hablando de la creación. Cuando Dios estaba creando el universo, ¿quiénes se regocijaban? Los hijos de Dios. No eran humanos, porque todavía no había creado humanos.
Entonces todas las menciones en el Antiguo Testamento para hijos de Dios no son para humanos, son para ángeles. Porque en el Antiguo Testamento donde se le llaman a los ángeles hijos de Dios. Y le podría seguir citando más, pero como el programa solamente son 30 minutos, no nos alcanza el tiempo. Pero yo lo invito para que agarre una concordancia y estudie hijos de Dios, y usted va a ver la cantidad de citas que le aparecen refiriéndose a hijos de Dios, y todas ellas refiriéndose a los ángeles. Entonces vamos a Judas 6. Mire lo que dice Judas 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Oiga, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada. ¿Cuál morada fue esa que abandonaron? Su propia morada, su propio cuerpo de la cuarta dimensión de la materia en la que ellos fueron creados. Los ángeles fueron creados en una morada llamada cuarta dimensión de la materia, una morada espiritual. Nosotros, dice Pablo, fuimos creados en una morada terrestre. Es la misma palabra que se utiliza, la que utiliza Pablo para decir, aunque esta morada se vaya deshaciendo, tenemos por Dios una morada hecha no de manos allá en los cielos. Esa palabra morada es la palabra suka en hebreo. Suka quiere decir carpa, algo momentáneo donde pasamos la noche. Es que este cuerpo es momentáneo. Estamos en esta morada, en esta suka momentánea. Aquí nosotros hemos venido a hacer habitación, hemos venido a participar de carne y sangre a esta suka, a esta morada. Así los ángeles fueron creados y fueron puestos en su morada, un cuerpo de la cuarta dimensión de la materia. ¿Y qué sucedió? Ellos abandonaron esa morada de la cuarta dimensión de la materia y se materializaron a la tercera dimensión de la materia para hacerse visible a los hombres. Entonces, usted recuerda los ángeles que se le presentaron a Lot, ¿cierto? ¿Cómo se le presentaron? Como dos varones, y los iban a agarrar a la gente de Sodoma y los iban a violar. Los ángeles que se le presentaron a Abraham, ¿cómo se le presentaron? Como dos varones. Los que se le presentaron a María Magdalena en el sepulcro, ¿cómo se le presentaron? Como dos varones. No todos los ángeles tienen esta capacidad de materializarse de la cuarta dimensión de la materia a la tercera dimensión de la materia. Solo algunos ángeles tienen esta capacidad. Entonces estos ángeles, cuando se revelaron y vieron a algunos de ellos, porque no todos los que tenían la capacidad de materializarse se revelaron, pero sí un gran número de ellos se reveló, y cuando ellos vieron que las hijas de los hombres eran lindas, empezaron a tomar para sí. ¿Pero cómo las tomaron? Tuvieron que materializarse. Y empezaron a tomar mujeres para sí. Si esto hubiera sido una unión de humano con humano, ni siquiera hubiera aparecido escrito en la Biblia, porque eso es algo normal, que un humano, un hombre, tome una mujer por esposa. Pero entonces la Biblia dice, de allí, de esa unión, nacieron gigantes, que fueron los hombres de renombre. Eso fue lo que ellos hicieron. Y si nosotros seguimos leyendo Judas 7, dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, mire, se degradaron. El querubín era un ser de luz, era un querubín, y se degradó a ser ¿qué? Un luzbel, un Lucifer, una luz de revelación. Adán era un ser de luz y se degradó a ser un alma viviente. Y así estos ángeles que eran de la cuarta dimensión de la materia se degradaron a la tercera dimensión de la materia.
y empezaron a tener relaciones con, no solamente con las mujeres. Si usted lee el libro de Job dice que 200 de estos ángeles hicieron juramento entre ellos, con juramento de anatema, para corromper toda simiente. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra simiente? Semilla. O sea que corrompieron la semilla vegetal, la semilla animal y la semilla humana. Corrompieron toda la simiente. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice Noé era varón justo en todas sus generaciones? Porque la genética de Noé no se mezcló con la genética de estos seres malévolos. ¿Cuál era el propósito de ellos? Dañar la genética del ser humano, de los animales y de la planta, para que no se cumpliera la profecía que un día de la simiente de la mujer iba a nacer alguien, un hombre, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces ellos decidieron corromper toda la simiente. Miren lo que dice el 7. Estos, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quién? Que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicio en contra de su naturaleza. Oiga, Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo que aquellos ¿quiénes? Que aquellos ángeles que fueron en contra de su naturaleza, claro, porque la naturaleza de ellos era cuarta dimensión de la materia, y se degradaron a la tercera y empezaron a tener hijos con las hijas de los hombres. En contra de su naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y si usted sigue leyendo aquí el libro de Judas, está hablando de los ángeles. Habla que cuando el arcángel Miguel peleaba con el cuerpo de Moisés, toda esta lectura es refiriéndose a los ángeles. Y por ejemplo, que estos ángeles, lo mismo que Sodoma y Gomorra, se corrompieron toda simiente. ¿Usted cree que ese invento de la sirena y del minotauro usted cree que eso fue que a los griegos se les ocurrió eso? No, mis amados, los griegos conquistaron el mundo entero, y cuando ellos pasaron por allá, por Sumeria, encontraron tablillas con dibujos de sirena, con dibujos de minotauro, con dibujos de centauro, caballos con cuerpo de hombre. Bueno, la Biblia no habla del macho cabrío, pues en Levítico 16. ¿Qué es el macho cabrío? Una cabra macho con cara de hombre. Eso está en la Biblia. Eso no fue un invento de los griegos. Por mucho que el hombre quiera inventar, no es capaz de inventar nada que ya no exista. El hombre toma de aquí, toma de acá y inventa. Entonces a nosotros nos los metieron como mitología griega años después, porque los griegos, como conquistaron el mundo, ellos iban agarrando de aquí, ay, mira, este dios, la diosa sirena, esta, la diosa ninfa, la culebra con cabeza de mujer y todo eso, y ellos fueron encontrando, y más tarde llevaron todos esos dioses y hicieron el panteón, el Olimpo de los dioses. Pero no es como nos lo han hecho creer a nosotros, que es una mitología. Fue una realidad que vivieron los primeros seres humanos, las primeras generaciones. Este es el motivo por el cual Dios decide mandar un diluvio a la tierra. ¿Para qué? Para acabar con esta generación que estaba allí. Vamos a segunda de Pedro. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Como ellos se materializaron, ¿cierto? Y tomaron forma de hombre y corrompieron toda simiente, menos la simiente de Noé, Dios decide mandar el diluvio para terminar con toda esta generación corrompida. Por eso dice allá, como en los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Ajá, y en otras ocasiones no se casaban y se daban en casamiento. Claro, en todas se casaban y se daban en casamiento, pero aquí Jesucristo está haciendo énfasis porque los hijos de los hombres daban sus hijas en casamiento a los hijos de Dios, es decir, a los ángeles. Si no, el Señor no lo había mentado. En toda época los hombres han dado sus hijas en casamiento. En toda época se casan y se dan en casamiento. Pero aquí lo raro y lo extraordinario es que el Señor mienta esto porque Él sabía que era algo anormal que estaba sucediendo. Entonces el Señor los encerró en prisiones de oscuridad, es decir, en el abismo, encerró el espíritu de esos ángeles allá, en el abismo. ¿Y qué pereció con el diluvio? El cuerpo donde estaban esos espíritus encarnados pereció en el diluvio. Pero los espíritus que estaban dentro de esos cuerpos, Dios los tuvo que recoger y meterlos en prisiones de oscuridad en un sitio llamado el abismo, para que ellos, después del diluvio, no volvieran a corromper nuevamente la genética. ¿Por qué los metió allí? Porque en ese lugar llamado el abismo, los que entran allí no salen. Allí se quedan para siempre esperando el día, el último día del gran juicio. ¿Se recuerdan el endemoniado Gadareno cuando Jesús fue a reprenderle los demonios? ¿Qué le dijeron los demonios? No nos mandes al abismo. Porque ellos sabían que los que llegaban al abismo ya no podían salir de ahí. Entonces nosotros, si leemos el libro de Enoch, nos vamos a ilustrar un poco acerca de esto. Léaselo sin miedo. El libro de Enoch habla mucho acerca de los ángeles que se rebelaron. Cuando Dios manda el diluvio, el único que era limpio en su genética era Noé. Porque según los libros sagrados de los judíos, la mujer de Can ya traía su genética infectada. Ya los familiares de ella, ella nació de uno de estos familiares que dio su hija en casamiento a los hijos de los hombres. Y ella nació de esa generación, ya venía con la genética corrompida. Por eso dice, Noé era varón limpio en toda su genética o en toda su generación. Noé fue el único que no se corrompió. Por eso cuando ellos entran al arca, dentro de ella, la hija de Can, la mujer de Can, ya todos sabemos lo que sucedió con Can, ¿cierto? Le quitó la ropa porque cuando ya cuando Noé salió, plantó una viña y se puso la ropa de Adán, la que Dios le había fabricado a Adán, que habían venido pasando de mano en mano. Y viene Can y le quita la ropa porque él creía que esa ropa tenía un superpoder. Y lo deja desnudo. Y ahí es donde él maldice esa generación. Pero ya esa generación venía maldita. Porque la mujer de él ya venía con la genética corrompida. Y todos nosotros sabemos que de Can nacen todos estos pueblos que son africanos, porque la palabra Can quiere decir moreno. Entonces nosotros, mis amados,
Cuando leemos esto de la maldición de Can, nosotros creemos, ay, lo maldijo porque lo dejó en cuero. No, Señor. Fue por algo mayor, porque le quitó la ropa sagrada y esa ropa después se la pasó a su hijo y después a su hijo, y esa ropa fue a parar a las manos de Nimrod. Y ya todos sabemos qué fue lo que hizo Nimrod, ¿cierto? Entonces, para que vayamos aquí adelantando un poquito, si nosotros analizamos los milagros que Jesús hizo, vamos a encontrar un milagro que dice que Satanás tenía a esta mujer encorvada. Oiga, ¿quién la tenía encorvada? Satanás, dice. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Por qué esa mujer estaba encorvada? Porque hubo una malformación genética. ¿Y quién causó esa malformación genética? Satanás. Entonces, así como Satanás causó esa malformación genética para que esta mujer estuviera encorvada, así Satanás, también los ángeles que se demigraron, también hicieron malformación genética en todos los seres humanos que nacieron de su ajuntamiento con las hijas de los hombres. Hay otro milagro que el Señor hizo. El hombre de la mano seca. Nació con la mano seca. Una malformación genética. ¿Se da cuenta que el enemigo, en este caso, tiene el poder para malformar los genes humanos? Entonces, por eso el Señor viene, y cuando Él llega, tiene que atar al hombre fuerte. Es lo primero que Él hace, lo ata, porque Él dice, nadie puede llegar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces por eso Jesús ata al hombre fuerte, que esta planeta Tierra era la casa de Él se había adueñado de ella, y luego que lo ata, comienza a liberar la persona que Él tenía cautiva. ¿Está viendo usted cómo encaja todo? Los arqueólogos, ellos cuentan que han encontrado huesos de estos gigantes. Incluso en el Museo de Tel Aviv hay huesos de estos gigantes. Usted puede buscarlo por internet. En el Museo de Gran Bretaña también. Pero aquí lo curioso es que Josefo dice en uno de sus libros que él llevó a un emperador y le mostró los huesos de un gigante y le dijo, cuando nosotros éramos dignos derrotamos gente como esta, así que hoy en día Roma nos va a vencer a nosotros porque nosotros hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. No porque nosotros no tengamos la facultad para vencerlos. Entonces mire usted lo impactante aquí, que el Señor mismo permitió esto. ¿Para qué? Para que después del diluvio volvieran, como el mapa genético tiene memoria, usted va a encontrar después del diluvio gigantes. ¿Cómo se pasaron para el otro lado? Si ellos era antes del diluvio. ¿Cómo se pasaron los gigantes para el otro lado? Venían en la genética de la mujer de Can. Y como el mapa genético tiene memoria, él cada cierto tiempo tiende a reproducir lo que él se acuerda. Y empezó a reproducir gigantes. Por eso David agarró 5 piedras.
¿Cuántos gigantes derrotó David? 5 gigantes. Le hace la historia bien para que usted vea. Una piedra para cada gigante. Entonces, nosotros no podemos aceptar que nos vengan a decir que los hijos de Dios eran los hijos de C. Ajá, y si eran hijos de Dios, ¿por qué si eran hijos de Dios y eran tan santos, por qué agarraron mujeres pecadoras? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Todas las referencias en el Antiguo Testamento, cuando usted lee en el Antiguo Testamento hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles, no a ningún ser humano. Entonces, no hay ni un solo versículo bíblico que apoye esa teoría, que los hijos de Dios eran los hijos de Seth. No lo hay. Pero sí hay muchos versículos que apoyan la teoría que yo estoy explicando hoy, que los hijos de Dios eran los ángeles que se degradaron de la 4ª dimensión a la 3ª dimensión, se personificaron, se materializaron, así como lo hicieron los ángeles de Lot, los ángeles de Abraham, los de Manoah, los de María Magdalena. Es que los ángeles tienen esa facultad, no todos, algunos. Entonces usted va a decir, hermano Hernán, pero allá en Mateo dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Lea bien el versículo. San Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde no se casan ni se dan en casamiento? En el cielo. ¿Se da cuenta? Así en la resurrección vamos a ser nosotros. ¿Dónde? En el cielo. Ni nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. Así como los ángeles de Dios. ¿Dónde? En el cielo. Pero estos no estaban en el cielo, estos estaban en la tierra, estos estaban revelados. Y cuando el hijo pródigo se reveló, dejó de cumplir las leyes de su padre y empezó a vivir bajo sus propias leyes. Así estos ángeles, al ellos revelarse, al materializarse, comienzan a vivir bajo sus propias leyes. Entonces quiero que quede bien claro, ¿dónde es que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento? En el cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo no tengo culpa. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se da cuenta que es en el cielo que no se pueden casar ni darse en casamiento? Aquí en la tierra sí lo hicieron. Corrompieron toda genética. Toda la genética. Y ahí el libro de Judas lo dice. Estos ángeles, al igual que Sodoma y Gomorra, se fueron en fornicación. Se fueron en contra de su naturaleza. Porque la naturaleza de ellos era una naturaleza espiritual. Fueron creados en una morada de la 4ª dimensión de la materia. Una morada espiritual. Y se degradaron a la 3ª dimensión de la materia. Y se quedaron allí. Y comenzaron a ir en pos de su naturaleza. En contra de su naturaleza. Lo mismo que Sodoma y Gomorra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que los hijos de Dios son los hijos de Seth. No lo hay. Y si alguien lo encuentra, mándemelo a mis redes sociales. Pero sí hay muchos versículos que dice que los hijos de Dios son los ángeles. ¿Se da cuenta?
Entonces usted dirá, pero por allá en Hebreo dice, ¿a cuál de los hijos dijo Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. A ninguno, porque Él no engendró a ninguno, Él lo hizo. A Él tenemos que entender la Escritura cuando la leemos. A ninguno de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, porque no lo engendró, yo te he engendrado hoy. No, a Jesucristo sí lo engendró Él, pero a los ángeles no, a los ángeles los hizo. Y los llama hijo de Dios, pero no son engendrados, pero también los llama hijo de Dios. Bueno, mis amados, les quiero dejar hasta aquí esta pequeña reflexión del día de hoy.